En esta oportunidad revisaremos los antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia. Una breve historia de los antipsicóticos. La fotografía de este señor es el doctor Henry Laborit, cirujano francés quien trabajaba en formas de sedación de los pacientes para las cirugías y pudo advertir que estos medicamentos que probaba eran útiles en pacientes psicóticos. Uno de estos medicamentos era la clorpromacina, que inicialmente fue sintetizado como antihistamínico por la industria farmacéutica francesa en 1948. De tal manera que la clorpromacina aparece casi accidentalmente como el primer fármaco antipsicótico. La historia de los antipsicóticos marcan un antes y un después. En los años 40 ya hablamos de Henry Laborit y la aplicación de la clorpromacina como un sedante y antipsicótico. En 1952, Delay y Pierre Deniker usan la clorpromacina en pacientes esquizofrénicos, siendo el primer psicofármaco antipsicótico que va a cambiar la historia de los hospitales psiquiátricos antes llamados manicomios y de los programas terapéuticos que se realizaban en ellos. En 1958 se va a desarrollar una nueva molécula derivada de la clorpromacina, el haloperidol. Entonces existe un antes y un después de 1952. Un antes con pacientes que tenían que utilizar camisas de fuerza, tenían que utilizar una serie de mecanismos físicos para la contención de la psicosis. Y después de la aparición de los antipsicóticos de primera generación, el cambio, los pacientes ya no requieren de hospitales psiquiátricos con larga estancia, no se requieren de camisas de fuerza ni habitaciones de aislamiento. Se van diseñando nuevas moléculas como el haloperidol y la flufenacina, además de que se comienzan a estudiar todos los síntomas de la esquizofrenia. Es así que la disfunción social y ocupacional de los pacientes esquizofrénicos se debe fundamentalmente a los síntomas negativos, vale decir el aplanamiento afectivo, la alogia, la abulia, la anedonia que sufren estos pacientes. Sin embargo, son los síntomas positivos, es decir, los delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado y catatonía, aquellos que producen mayor deterioro en los pacientes. Además, se empiezan a conocer otros síntomas como los síntomas cognitivos, vale decir, síntomas de alteración de la atención, de la memoria y de las funciones ejecutivas. Por otro lado, también se observan síntomas afectivos importantes, como estados de disforia, síndrome suicidal, desesperanza en los pacientes esquizofrénicos. Enclave 2 en sala de observación 2. Doctor Rosso, enclave 2 en sala de observación 2. John. El implante. Lo perdí. No está. Son estos estados psicóticos de desorganización, con automutilación, con desórdenes del pensamiento y la conducta, los que van a ser tratados exitosamente con estos primeros antipsicóticos. De tal manera que los antipsicóticos, hoy conocidos como de primera generación,
van a mostrar su utilidad en la historia de la psiquiatría, sobre todo ayudando a los pacientes en sus síntomas positivos, esos delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonía, conducta automutilatoria. Sin embargo, los antipsicóticos de primera generación no pueden hacer mucho sobre los síntomas negativos, los síntomas cognitivos y los síntomas afectivos. Otro de los síntomas importantes que van a ser consecuencia del uso de los antipsicóticos de primera generación van a ser los síndromes extrapiramidales. Estas reacciones adversas se producen por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos nigroestriatales, vale decir, de la modulación del movimiento. La acaticia es otro de los síntomas adversos extrapiramidales que se producen como consecuencia del uso de los antipsicóticos de primera generación. El parkinsonismo, que se puede observar en los pacientes que utilizan por periodos largos, durante años, estamos hablando de antipsicóticos de primera generación. También, como consecuencia del diseño de estas nuevas drogas, se han podido observar los mecanismos que estarían vinculados a la aparición de los síntomas en la esquizofrenia. Es así que la hiperactividad de la vía mesolímbica va a producir lo que se llaman los síntomas positivos de la enfermedad, mientras que la disfunción de la vía mesocortical es una función errática, lenta, hipofuncional, va a producir los síntomas negativos y cognitivos de la enfermedad. Los antipsicóticos típicos o de primera generación, entonces, van a ser moléculas que van a actuar principalmente bloqueando al receptor D2, pero también tienen efectos sobre el bloqueo de los receptores H1, alfa-1, M1, los cuales son responsables de sus reacciones adversas. Esta es la lista de los antipsicóticos de primera generación. En primera instancia la clorpromacina, luego diseñaron el haloperidol, la trifluoperacina, levomepromacina y los demás. En nuestro país nosotros podemos encontrar la clorpromacina tanto en formas inyectables parenterales como por vía oral, haloperidol tanto por vía oral, vía parenteral para uso agudo y vía parenteral en forma de decanoato para uso prolongado cada 20 a 30 días. La trifluoperacina, la levomepromacina, la tioridacina y la flufenacina son los antipsicóticos de primera generación que encontramos a disposición en nuestro país. Este último también se puede encontrar en forma de depósito de decanoato para uso prolongado. Los antipsicóticos de primera generación, entonces, no pueden hacer mucho sobre los síntomas negativos de la enfermedad. Sí van a disminuir los síntomas positivos de manera importante. Sin embargo, tanto los síntomas afectivos como los cognitivos van a empeorar con el uso de los antipsicóticos de primera generación. Por otro lado, los antipsicóticos de primera generación tienen una gran actividad en la producción de los efectos adversos extrapiramidales producto de estas drogas. Esto llevó a la búsqueda de nuevos antipsicóticos, con el objetivo de mejorar los síntomas positivos, mejorar los síntomas negativos, mejorar los síntomas cognitivos y menores efectos adversos extrapiramidales. Es así que en esta búsqueda, en los años 80, aparece la clozapina.
el primer antipsicótico de segunda generación. Entonces, el 1980 constituye el antes y el después. Antes de 1980 solamente los antipsicóticos de primera generación, y después de los 80 aparece la clozapina, el primer antipsicótico de segunda generación. Luego de la clozapina se fueron sintetizando muchas otras drogas como la amisulprida, la sulpirida, certindol, ciprasidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, risperidona, que tienen todos ellos una peculiaridad: el mismo efecto bloqueador D2, pero además aparecen dos efectos nuevos e importantes: el bloqueo del receptor 5-HT2A serotoninérgico y la activación del receptor 5-HT1A también serotoninérgico. Entonces, los antipsicóticos de segunda generación tienen actividad dopaminérgica, pero principalmente serotoninérgica. Todos los antipsicóticos tienen en común reducir la neurotransmisión dopaminérgica. Tanto los de primera generación como los de segunda generación hacen un antagonismo de 2 en el receptor dopaminérgico. La hipótesis dopaminérgica nos dice que el antagonismo de los receptores dopaminérgicos es el mecanismo que explica las propiedades antipsicóticas, es decir, los síntomas positivos de la esquizofrenia. La evidencia de la hipótesis dopaminérgica nos habla básicamente por los estudios realizados en pacientes consumidores de cocaína, anfetaminas y pacientes que utilizan L-Dopa, que son drogas que van a inducir un aumento de la concentración dopaminérgica simpática y van a producir cuadros psicóticos muy similares a la psicosis que se produce en la esquizofrenia. Sin embargo, existen limitaciones de la hipótesis dopaminérgica. La hipótesis dopaminérgica no explica, por ejemplo, el déficit cognitivo, que es una disfunción mesocortical. Tampoco va a explicarnos los efectos psicotomiméticos secundarios a activación de otras vías, como lo hace, por ejemplo, el ácido lisérgico. Entonces tenemos los antipsicóticos de primera y segunda generación. Habíamos dicho que las moléculas de los antipsicóticos de primera generación, o también llamados típicos, van a ser moléculas específicas de 2. Su mayor actividad va a ser el bloqueo del receptor dopaminérgico 2, pero también tiene bloqueos sobre el receptor H1, con lo que da el efecto de sedación. Tiene los efectos muscarínicos por bloqueo del receptor M1, con efectos adversos como por ejemplo la cialorrea. Efectos sobre el alfa-1 también, lo que va a producir la hipotensión ortostática, ¿no? Estos medicamentos en los pacientes que los utilizan. Los antipsicóticos de primera generación entonces son antagonistas D2. Reducen la neurotransmisión en las 4 vías dopaminérgicas y también van a bloquear receptores H1, M1 y alfa-1, como lo mencionamos anteriormente. Mientras que los antipsicóticos de segunda generación, también conocidos como antipsicóticos atípicos, u hoy conocidos también como antagonistas de serotonina-dopamina, van a tener una molécula que tiene 2 importantes funciones. Una serotoninérgica, por un lado bloqueo del 5-HT2A y activación del 5-HT1A, y también bloqueo del D2, muy parecido a los antipsicóticos de primera generación, con alguna diferencia importante respecto a la unión del receptor D2, como veremos más adelante. El mecanismo de acción entonces de los antipsicóticos de segunda generación es, primero, son antagonistas 5-HT2A. Se disocian rápidamente de los receptores D2. Algunos son agonistas 5-HT1A y van a tener otras características especiales.
La clozapina fue el primer antipsicótico de segunda generación, el cual ha demostrado tener una alta afinidad por el receptor 5-HT2A, la cual es mucho menor afinidad que el receptor D2. Se ha llamado la teoría 5-HT2A-D2 como el efecto mayormente farmacodinámico sobre el receptor 5-HT2A sobre el receptor D2, aumentando en la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal. Esto disminuye los síntomas extrapiramidales. Quiere decir que la unión del antipsicótico de segunda generación con el 5-HT2A sobre una neurona nigroestriatal dopaminérgica va a producir mayor cantidad de dopamina en la vía nigroestriatal, lo que modularía el movimiento y evitaría la aparición de los síntomas extrapiramidales. Por otro lado, también la teoría 5-HT2A-D2 dice que un aumento de liberación de dopamina se va a producir en la corteza prefrontal, lo cual va a mejorar los síntomas positivos. Este receptor 5-HT2A, que se encuentra en las neuronas del núcleo tegmental ventral, en las fibras que se van a dirigir a la corteza prefrontal dopaminérgicas, van a aumentar la concentración de dopamina en el espacio sináptico de la corteza prefrontal, con lo que se va a regular el sistema dopaminérgico en esta región, mejorando los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Algunas limitaciones de la teoría 5-HT2A-D2. Primero, que algunos antipsicóticos de primera generación tienen afinidad también por el receptor 5-HT2A, pero no tienen un perfil atípico. Por otro lado, los coeficientes 5-HT2A-D2 no siempre predicen el riesgo de síntomas extrapiramidales. Vale decir que a pesar de existir una abundante saturación de receptores 5-HT2A, pueden existir efectos extrapiramidales aún. La otra característica de los antipsicóticos de segunda generación es que se disocian rápidamente de los receptores D2. La unión que existe al receptor D2 de los antipsicóticos de primera generación es de alta afinidad, mientras que la clozapina y los otros antipsicóticos de segunda generación tienen una unión a receptores D2 de menor afinidad. Esto se entiende de la siguiente manera: en presencia de dopamina, los antipsicóticos de primera generación permanecen unidos al receptor D2, bloqueando el receptor D2. Por eso se dice que los antipsicóticos de primera generación son de alta afinidad por el receptor D2. Mientras que los antipsicóticos de segunda generación, en presencia de dopamina, van a desacoplarse del receptor D2, produciendo una disociación rápida para que actúe la dopamina sobre el receptor D2. Esta alta ocupación de los D2 y el riesgo de síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos de primera generación hace que cuando se han ocupado más del 78% de los receptores dopaminérgicos aparecen los síntomas extrapiramidales. Los antipsicóticos de segunda generación van a tener una menor afinidad por el receptor D2, llegando a una ocupación no mayor del 75% de los receptores dopaminérgicos y no menor a 60% de la ocupación de los receptores D2, con lo que van a tener una eficacia antipsicótica, reduciendo la posibilidad de los síntomas extrapiramidales. Por otro lado, algunos antipsicóticos de segunda generación son agonistas 5-HT1A, como es la ciprasidona, la quetiapina y la clozapina. Este agonismo 5-HT1A
aumentaría la liberación de dopamina en la corteza prefrontal y reduciría la concentración de glutamato. Recordemos que en la fisiopatología de la esquizofrenia, las concentraciones de dopamina en la corteza prefrontal están disminuidos. La unión del antipsicótico de segunda generación sobre el 5-HT1A aumenta los niveles de dopamina y reduce los de glutamato en la corteza prefrontal, con lo que mejoraría los síntomas negativos de la enfermedad. Además, otras señales intracelulares se van a ver comprometidas con el uso de los antipsicóticos de segunda generación, como es la vía del adenilato ciclasa, los canales iónicos, las fosfolipasas, sobre todo la fosfolipasa C, el AMP cíclico, la quinasa dependiente de AMP cíclico y la proteinquinasa C. En resumen, podemos decir que los antipsicóticos de primera generación tienen un antagonismo de 2, mientras que los antipsicóticos de segunda generación tienen un antagonismo 5-HT2A de 2. Además, los de segunda generación tienen una disociación rápida del receptor D2 y algunos de los antipsicóticos de segunda generación tienen agonismo 5-HT1A. Los efectos adversos que se pueden ver entre los antipsicóticos de primera generación van a estar mediados por los receptores muscarínicos, histamínicos y alfa-1, mientras que en los de segunda generación van a ser los mismos, además que de los receptores 5-HT2C, alfa-1, entre otros. Esto ha sido la presentación de antipsicóticos en el tratamiento de esquizofrenia.